Hola y bienvenidos al curso de Cosmic y la fase de representación. En esta ocasión, revisaremos el sexto subtema, principios y reglas de los movimientos de datos. Una entrada deberá mover un único grupo de datos, describiendo un solo objeto de interés de un usuario funcional, a través de la frontera hacia un proceso funcional del que la entrada forma parte. Si la entrada a un proceso funcional comprende más de un grupo de datos, cada uno describiendo un objeto de interés diferente, se identifica una entrada por cada grupo de datos que entra. Una entrada no deberá sacar datos a través de la frontera, ni leer ni escribir datos del o hacia el almacenamiento persistente. Reglas. El grupo de datos de una entrada desencadenante puede constar de solo un atributo de datos que simplemente informa al software que un evento Y ha ocurrido. Las marcas de tiempo de reloj que están desencadenando eventos serán siempre externos al software que se está midiendo. Por lo tanto, por ejemplo, una marca de tiempo de reloj cada 3 segundos estará asociada a una entrada que mueve un grupo de datos con un solo atributo. Se debe notar que no hay ninguna diferencia si el evento desencadenante es generado periódicamente por el hardware o por otra parte del software fuera de los límites del software medido. Salvo que sea necesario en un proceso funcional específico, obtener el tiempo desde el reloj del sistema, este no será considerado como causa de una entrada. Si una ocurrencia de un evento específico desencadena la entrada de un grupo de datos que comprende hasta n atributos de un objeto de interés en particular, y los FUR permiten que otras ocurrencias del mismo evento puedan desencadenar una entrada de un grupo de datos que tiene valores y atributos de solo un subconjunto de n atributos del objeto de interés, entonces será identificada una entrada, compuesto por todos los n atributos. Cuando se identifican las entradas en una pantalla que permite a los usuarios funcionales humanos introducir los datos de entrada en los procesos funcionales, se debe analizar solo las pantallas que están llenos de datos. Ignore cualquier pantalla con formato, de otra manera en blanco, a excepción de posibles valores por defecto, y no hacer caso de todos los campos y otros encabezados que permitan a los usuarios humanos comprender los datos de entrada requeridos. Un ejemplo que ilustra la regla C. Cuando un proceso funcional añade una marca de tiempo a un registro que se hizo persistente o fue una salida, no se identifica una entrada para la obtención del valor de reloj del sistema. Nota. Puede que sea necesario tener en cuenta los campos y otros encabezados en la medición de cambios de los FUR en las entradas. Los principios de la salida son: una salida deberá mover un único grupo de datos, describiendo un solo objeto de interés, desde el proceso funcional del que la salida forma parte, a través de la frontera hacia un usuario funcional. Si la salida de un proceso funcional comprende más de un grupo de datos, hay que identificar una salida por cada grupo de datos que sale. Una salida no introducirá datos a través de la frontera, ni leer ni escribir datos del o hacia el almacenamiento persistente. Las reglas son las siguientes. Una consulta que emite el texto fijo, donde fijo significa que el mensaje no contiene valores de datos variables, por ejemplo, el resultado de pulsar un botón de términos y condiciones en un sitio web comercial. Se modela como que tiene una sola salida por la salida de texto fijo. Si la salida de un proceso funcional mueve un grupo de datos que comprende hasta n atributos de datos de un objeto particular de interés, y los FUR permiten que el proceso funcional pueda tener una ocurrencia de una salida que mueve un grupo de datos que tiene valores para un subconjunto de solamente n atributos del objeto de interés, entonces se identifica una salida que comprende todos los n atributos de datos. Cuando se hace la identificación de salidas, ignorar todos los campos y encabezados que permiten a los usuarios humanos comprender los datos de salida. Puede que sea necesario tener en cuenta el campo y otros encabezados en la medición de cambios de los FUR en salidas. Principios de lecturas. Una lectura deberá mover un único grupo de datos, describiendo un solo objeto de interés,
del almacén persistente a un proceso funcional del cual la lectura forma parte. Si el proceso funcional debe recuperar más de un grupo de datos del almacén, se debe identificar una lectura para cada grupo de datos que es recuperado. Una lectura no recibirá ni sacará datos a través de la frontera ni escribirá datos al almacenamiento persistente. Durante un proceso funcional, el movimiento o manipulación de constantes o variables que son internas del proceso funcional y que solo se pueden cambiar por un programador, o mediante los resultados intermedios en un cálculo, o de los datos almacenados en un proceso funcional solo resultantes de la aplicación, más que de los FUR, no se considerará como un movimiento de datos de lectura. Una lectura siempre incluye cualquier funcionalidad de solicitud de lectura. Reglas. Identifica una lectura cuando, según los FUR, el software que se está midiendo debe recuperar un grupo de datos desde el almacenamiento persistente. No identificar una lectura cuando los FUR del software que se está midiendo especifican algún usuario funcional del software o hardware como la fuente de un grupo de datos, o como los medios de recuperación de un grupo de datos almacenados. Principios de la escritura. Una escritura deberá mover un único grupo de datos describiendo un solo objeto de interés del proceso funcional del que la escritura forma parte hacia el almacén persistente. Si el proceso funcional debe pasar más de un grupo de datos al almacén persistente, identificar una escritura por cada grupo de datos que se mueve al almacén persistente. Una escritura no recibirá ni sacará datos de la frontera, ni leerá los datos. Un requisito para borrar un grupo de datos de un almacén persistente se medirá como una sola escritura. Lo siguiente no podrá considerarse como movimientos de datos de escritura. El movimiento o manipulación de los datos que no existía en el inicio de un proceso funcional y que no se ha hecho persistente cuando el proceso funcional es completado. Creación o actualización de variables o resultados intermedios que son internos al proceso funcional. Almacenamiento de los datos por un proceso funcional resultante solo de la aplicación, en lugar de que estén establecidos en los FUR. Un ejemplo podría ser el almacenamiento de datos en forma temporal, durante un largo proceso de ordenamiento en un trabajo de procesamiento por lotes. Reglas. Identificar una escritura en que, de acuerdo a los FUR, el software que se está midiendo debe mover un grupo de datos hacia el almacenamiento persistente. No identificar una escritura cuando los FUR del software que se está midiendo especifican algún usuario funcional del software o hardware como el destino del grupo de datos o como medio de almacenamiento del grupo de datos. Con esto concluimos el sexto subtema de la fase de representación.